Bien, entonces vamos a trabajar este. Bien, tenemos aquí que se nos pide determinar la primera derivada y la segunda derivada, pues de estas ecuaciones paramétricas tenemos aquí en X, tenemos aquí en Y. Para ello, nos vamos a ir a las fórmulas número 1 y a la fórmula número 2. Y se nos dice que para hallar la primera derivada, en este caso, diferencial de Y sobre la diferencial de X, pues es igual a tener que calcular la diferencial de Y sobre la diferencial de T sobre la diferencial de X sobre la diferencial de T. Es decir, vamos a derivar a Y con respecto a T y luego vamos a derivar a X con respecto a T. Entonces, ustedes pudieran tener lo siguiente. Escribo aquí D con respecto a T, pero ¿de quién? De Y. Recuerden que Y sería 2 menos T cuadrada sobre la derivada con respecto a T de X, que sería T cuadrada más 3T menos 2. Y esto es igual a tener, ya derivando, eh, tengo aquí tres términos. Ustedes pudieran escribir la derivada con respecto a t para 2 menos la derivada con respecto a t para t menos la derivada con respecto a t para t cuadrada, así, sobre aquí la derivada con respecto a t para t cuadrada más la derivada con respecto a t para 3t menos la derivada con respecto a t para 2. Así nos quedaría. Ustedes pueden decir que esto es igual a tener lo siguiente. Recuerden aquí que la derivada de una constante va a ser 0. Tendríamos menos. La derivada de t me va a quedar 1. Menos la derivada de t cuadrada me va a dar como resultado 2t. En la siguiente parte del denominador, la derivada de t cuadrada me va a quedar 2t. La derivada de 3t me va a dar como resultado e más 3. Y la derivada de una constante me va a dar 0. Por eso esto es igual a tener menos 1 menos 2t sobre 2t más 3. Esa sería la primera derivada en ecuaciones paramétricas. Y para ya la segunda, recuerden esta, que es igual a la diferencial de y sobre la diferencial de x. Aquí tenemos la primera. Vamos a hallar ahora la segunda. En el caso de la segunda, tenemos lo siguiente. Eh, eh, se nos dice que para hallar la segunda derivada de y con respecto a x cuadrada es igual a tener que calcular la derivada, aquí nos dice la derivada con respecto a t de la primera derivada, es decir, de y sobre la diferencial de x, y esto entre la diferencial de x sobre la diferencial de t. Esto nos conduce a lo siguiente, a que nosotros tengamos que hacer esto, escribir nuevamente la derivada con respecto a t. Recuerden que sería aquí esta derivada es esta. Entonces escribimos menos 1 menos 2t sobre 2t más 3. Esto sobre la diferencial de x sobre la diferencial de t. Y esto sería igual a, tenemos que derivar este cociente una vez más. Entonces, para eso, alguien me puede decir ahí que podemos aplicar la regla del cociente para derivar eso. La regla del cociente nos dice, vamos a marcarla por acá,
D con respecto a X, la regla es U sobre V es igual a tener V por U' menos U por V' sobre, tendría que ser V cuadrada. Entonces nosotros identificamos quién va a ser U y quién va a ser V. Entonces yo puedo decir que U es igual a menos 1 menos 2t y que V es igual a 2t más 3. Así está. Entonces yo puedo decir que aplicando esta regla que tenemos aquí, escribo V, sería 2t más 3, y luego les dicen U', tienen que derivar esto. Si ustedes observan, la derivada de menos 1 sería 0, y la derivada de menos 2t me quedaría menos 2 menos U. Para nosotros U sería menos 1 menos 2t. Y luego les pide la derivada de V'. Ustedes conocen a V, si la derivan, si derivan 2t, les va a quedar como resultado 2 más 0. Recuerden que la derivada de una constante es 0, entonces aquí escribo 2. Y esto es igual a tener menos 4t. Pero recuerden que me hizo falta aquí un paso. Hay que dividirlo. Ahí me hizo falta un paso. Hay que dividirlo. Entre v cuadrada, que sería 2t más 3 al cuadrado. Así. Entonces, esto es igual a tener menos 2 por 2, me va a quedar menos 4. Menos por más, me va a quedar, bueno, que sería menos 4t. Me va a quedar menos por más es menos. Vamos a corregir esta parte. Va a quedar menos. 3 por 2 son 6. Aquí el signo menos, por menos es más, por más, sería 1 por 2 sería más 2. Menos por menos es más, por más sería más. Escribo aquí el signo más. Entonces tendríamos 2t por 2 sería 4t sobre 2t más 3 al cuadrado. Y si ustedes observan, tengo el menos 4t con el 4t se anulan, el menos 6 con el más 2 se simplifican y tendríamos menos 4 sobre 2t más 3 al cuadrado. Entonces ustedes podrían decir aquí que tendrían menos 4 sobre 2t más 3 al cuadrado. Y aquí les dicen que ustedes van a colocar la derivada que hicieron una vez. Tendrían que escribir menos 1 menos 2t sobre 2t más 3. Y esto nos lleva a la conclusión de tener menos 4 por 2t más 3 sobre tener 2t más 3 al cuadrado por menos 1 menos 2t. Así me quedaría. Y si ustedes observan, aquí con este puedo quitarle 1, se simplifican y tendríamos como respuesta que la segunda derivada debería de ser igual a tener menos 4 sobre tener 2t más 3 y luego tener menos 1 menos 2t. Ahí está. Es correcto dejarlo así, o también es correcto que ustedes tengan menos 4 y realicen las multiplicaciones correspondientes en el denominador. Tendríamos tal vez 2t por menos 1 sería menos 2t. El 3 por menos 1 sería menos 3.
El 2t por menos 2t sería menos 4t cuadrada. Y el 3 por menos 2t sería menos 6t. Así. Entonces, es correcta esta y también esta. Esta incluso se puede simplificar. Tendríamos menos 4. Tengo menos 2t, menos 6t, me quedaría menos 8t. Entonces escribo menos 3, puedo escribir menos 3 o puedo escribir el mayor, que sería t cuadrada. Que vamos a escribir el mayor, que sería menos 4t cuadrada, menos 8t, menos 3. Eso también sería igual, aquí ustedes observan que tiene un signo negativo, sería lo mismo tener 4, aquí podemos tener menos, aquí podemos factorizar un signo menos, y tendríamos 4t cuadrada más 8t más 3, así, y esto pues nos daría que es igual a tener 4 sobre 4t cuadrada más 8t más 3. También es correcto expresarlo de esa manera. Entonces aquí tendríamos ya la solución en este ejercicio. Bien. Bien. Vamos a continuar con esta parte del ejemplo 11, en donde nosotros tenemos una curva que está definida por las ecuaciones paramétricas. Ustedes pueden observar aquí las ecuaciones. Tenemos x es igual a t cuadrada, tenemos a y que es igual a t al cubo menos 3t, y se nos dice, o se nos piden cuatro puntos, el cual para la primera es demostrar que la curva C tiene dos rectas tangentes en el punto 3,0 y determinar sus ecuaciones. En el punto número 2, determinar el punto sobre C, donde la recta tangente es horizontal o vertical. El punto número 3, determinar los intervalos para T, donde la curva es cóncava hacia arriba o hacia abajo. Y por último, que será el punto 4, trazar la curva. Bien, entonces con estos puntos podemos iniciar con el primero, el cual se nos pide demostrar que la curva tiene dos rectas tangentes en el punto 3,0. Bien, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a averiguar esta parte? Pues nosotros necesitamos trabajar
en este caso con y es igual a t al cubo menos 3t. Si ustedes factorizan esta ecuación, les quedaría t por t cuadrada menos 3 debe de ser igual a 0. Entonces, la primera solución que ustedes tendrían es que t es igual a 0 o que t sea a más o menos la raíz cuadrada de 3. Es decir, que de este paso tienen a por b es igual a 0. Esto implica que ustedes tengan a igual a 0 y b igual a 0. Entonces, para nosotros a sería t es igual a 0 y el otro sería t cuadrada menos 3 es igual a 0. Entonces, aquí ustedes en la parte de t cuadrada tendrían que es igual a 3. Pero si ustedes saben, debemos encontrar dos resultados por tener t cuadrada. Entonces, alguien de ustedes pudiera decir que aplicando la raíz cuadrada en esos términos, tendríamos t es igual a la raíz cuadrada de 3. Pero recuerden que tenemos que encontrar dos soluciones, por eso sería el símbolo menos y más. Y esa sería la solución aquí. Entonces tenemos ahí ya 3 puntos. Cuando t es igual a 0, cuando t es igual a la raíz cuadrada de 3 o menos la raíz cuadrada de 3. Por lo tanto, el punto que tenemos aquí, 3,0, que se nos menciona en el inciso número 1, en la curva número C, pues tenemos ahí, entonces ahí debe de haber dos valores del parámetro. Si ustedes observan en el parámetro, donde tenemos la t igual a la raíz cuadrada de 3 y t igual a menos la raíz cuadrada de 3, indican este cambio de signo, de positivo, luego negativo, de positivo, negativo, indica en este caso que la curva C cruza el punto 3,0, en este caso, dos veces. En este caso sería dos veces. Bien, y nos dicen, una forma de analizar esta parte es que nosotros calculemos la primera derivada. Al calcular la primera derivada, recuerden, sería derivar a la función y, que sería esta que sería 3t cuadrada menos 3, y derivar a x, en este caso x, recuerden que la segunda ecuación es t cuadrada, al derivarla me quedaría 2t. Esto se puede observar que tiene un factor común que sería el 3, por eso ustedes observan aquí 3 medios, el 2 queda afuera y tendríamos t menos 1 sobre t. Entonces, de esa manera, para calcular las ecuaciones, nos dicen aquí que la pendiente de la recta tangente es cuando t es igual a más o menos la raíz cuadrada de 3. Esto es que si nosotros trabajamos con esta derivación que hemos calculado, que es esta, debería de ser igual a tener aquí más menos 6 sobre 2 veces la raíz cuadrada de 3, y esto es igual a tener, simplificando, tener más o menos la raíz cuadrada de 3. Entonces, por lo que las ecuaciones de las rectas tangentes serían en el punto 3,0 y serían de esta manera. Si ustedes observan, para hallar las rectas tangentes, estamos siguiendo una ecuación que nos dice que y menos, tenemos aquí y subíndice 0, es igual a m por x menos 0, así. Entonces, para nosotros, si queremos hallar la ecuación de esas rectas, tenemos que decir que y es igual a m por x menos x0 más y subíndice 0. Entonces, tendríamos nosotros que y es igual a ¿quién? A m. M es la pendiente y ustedes ya aquí calcularon la pendiente. Lo que están haciendo es que en esta derivada que ustedes están calculando, están sustituyendo el valor de la raíz cuadrada de 3. Al sustituirla, ustedes obtienen como resultado
la raíz cuadrada de 3 nuevamente. Entonces sería aquí la raíz cuadrada de 3. Y luego recuerden que tienen x, pero como el punto eh, eh, de cruce es el 3,0, ustedes pueden decir que 3 le corresponde al punto x0 y a y, o al 0 le corresponde a y subíndice 0. Por eso aquí en x subíndice 0 escribo menos 3 más y subíndice 0, que sería en este caso pues 0. Entonces no hay nada ahí y por eso nos quedamos con y es igual a más menos la raíz cuadrada de 3 por x menos 3. Entonces aquí tenemos las dos rectas en este caso. Bien, entonces recuerden que la derivación nos va a ayudar a encontrar a nosotros la pendiente de la recta tangente. Por eso aquí estamos haciendo la sustitución correspondiente en esa parte y también en esta parte. Bien. En el punto número 2 se nos menciona, hay que determinar el punto C, donde la recta tangente es horizontal o vertical. Entonces hay que averiguar cómo es. Y aquí se nos menciona que de acuerdo a la ecuación 1, ustedes pueden observar aquí la ecuación 1, la tenemos hasta acá. Aquí en la ecuación 1, esa es nuestra ecuación 1. La curva C tiene una tangente horizontal cuando la derivación es, en ese caso, igualada a 0. Aquí se nos comenta que si nosotros a las derivadas, tanto de la ecuación paramétrica en y, la igualamos a 0, pero el de la derivada con respecto a x debe de ser distinto a 0, se nos menciona que allá la derivada de y sería tener 3t cuadrada menos 3, y nos dicen que aquí esto sucede cuando t cuadrada es igual a 1, es decir, despejando o hallando el valor de t cuadrada aquí, tendríamos que es igual a 1, es decir, que t tomaría valores positivos y negativos en 1. Entonces tenemos ahí los valores correspondientes, que serían 1, menos 2, y tendríamos también el 1,2. Bien, entonces si nosotros encontramos este valor de t, tendríamos los puntos correspondientes a la curva C. Recuerden que aquí este dato de t hay que sustituirlos en la ecuación que tenemos de x. Recuerden que en este caso tenemos x es igual a x es igual a t cuadrada. Aquí escribimos t cuadrada y luego tenemos y es igual t al cubo menos 3t t al cubo, no, es t al cubo menos 3t, déjenme revisar, sí, t al cubo menos 3t. Bien, entonces, trabajando con la derivación, recuerden aquí de y, que sería esta, la función y, trabajando con su derivación, que sería esta de acá, tendríamos dos resultados, el más menos 1. Entonces, si yo sustituyo este resultado aquí en x, ustedes pueden observar que me está dando 1 positivo y aquí también 1 positivo. Si yo sustituyo tal vez el 1 aquí positivo, tendríamos 1 al cubo sería 1, menos 3 sería menos 2, que sería este punto de 1, menos 2, y tendríamos el otro que sería de 1,2 al sustituir el 1 negativo. Bien, entonces de esta manera encontramos estos dos puntos y nos dicen que de acuerdo a la ecuación número 1,
en donde nos ayuda a nosotros a calcular la derivación, la primera derivada de una curva paramétrica. Sabemos que nuestra curva C debe tener una tangente vertical cuando nosotros en la derivación con respecto a X, vean aquí con respecto a X, recuerden que con respecto a X tenemos t cuadrada. Ustedes al derivarla tendrían 2t es igual a 0. Entonces, en este caso, revisamos que la derivada con respecto a la función 10 sea diferente de 0 y tenemos que si yo hallo el valor aquí de 2t igual a 0, sabemos que t es igual a 0. Entonces el punto correspondiente a la curva sería el siguiente, sería 0,0. Eso a nosotros nos da a entender entonces que tiene una tangente vertical, en ese caso cuando es 0,0. Si estudiamos la parte 3, donde se nos pide estudiar la concavidad, calculamos la segunda derivada. Recuerden que esto lo estudiamos mucho en nuestro curso número 1, para determinar la concavidad de una curva, si es hacia arriba o hacia abajo, y nos apoyamos de la segunda derivada. Entonces nosotros aquí necesitamos aplicar esa segunda derivada. Tenemos aquí que derivar nuevamente una segunda vez a la primera que ya habíamos calculado y nos quedaría esto. Y aquí hay que identificar la derivada de 2x sobre la diferencial de t, que sería 2t. Esto debe de ser igual a tener 3 por t cuadrada más 1 sobre 4t al cubo. Entonces aquí la segunda derivada nos quedaría indicado de esa manera. Y nos dice que si la curva es cóncava hacia arriba, es cuando el valor de t sea mayor que 0. Y si nosotros encontramos que el valor de t es menor que 0, pues podemos decir que es cóncava hacia abajo. Bien, aquí solamente nos dicen eso. Nos recuerdan esas opciones del valor que podemos encontrar para t, si es positivo o es negativo. Bien, si ustedes observan, utilizando la información de los incisos 2 y 3, podemos nosotros dibujar la curva C, la cual se muestra en esta parte. Recuerden ustedes que en el inciso número 2, donde lo tenemos aquí, hablábamos de 2 puntos. Esos 2 puntos se encuentran aquí. Tenemos aquí esos 2 puntos de 1, menos 2 y de 1,2. Vean esos puntos donde lo estamos identificando, que son tangentes horizontales. Ustedes pueden observar aquí este punto y pueden observar este punto. Tenemos ahí en total 2 tangentes horizontales. Bien, y también el punto, el famoso punto que nos decían, que sería este en 3,0. Vean ustedes la partícula. Aquí tenemos la flecha que nos indica su trayectoria. En este caso, la partícula pasa por la coordenada 3,0, llega a 1,2, pasa por el punto 0,0 y después vuelve a estar aquí en 1,-2 para volver a pasar sobre 3,0. Y recuerden que por parte del inciso, me parece que 1, creo que sí es el 1. El 1, aquí tenemos las ecuaciones de las rectas. Ustedes pueden observar aquí donde tenemos esas rectas, que sería esta recta, que es una, y tendríamos la siguiente recta, que sería esta. Entonces, ahí tenemos ya localizadas las rectas. Tenemos aquí una recta tangente, y luego tenemos aquí otra recta también tangente. Bien, entonces aquí ustedes pueden observar que también podemos trabajar con aquellos temas de nuestro curso anterior para dar solución a ese tipo de problemas, identificar y conocer
cómo debe de ser nuestra curva que estamos trabajando. Bien. Bien, entonces, dudas, comentarios. Bien, vamos a continuar con el tema de áreas. En el tema de áreas, a nosotros se nos llama la atención de cómo poder encontrar, tal vez si nos regresamos a la imagen anterior, que sería la figura 14, tal vez a mí me interesaría calcular el área que hay en esta región. Ustedes pueden observar aquí, en la que estoy marcando de color rojo. Tal vez a mí me interesaría determinar esta área. ¿Qué reglas podemos utilizar que ya conocemos del cálculo integral? Entonces, recuerden que estamos trabajando curvas, por eso necesitamos apoyarnos de la integración. Y recuerden ustedes que nosotros en nuestro curso anterior definíamos que el área de una región bajo una curva nos quedaría como y es igual a f mayúscula de x, en donde nosotros pues trabajábamos en un intervalo cerrado de a hasta b. También nosotros encontrábamos ahí a una función f mayúscula de x mayor o igual que 0, y al analizar toda esta parte en donde x debe pertenecer a ese intervalo cerrado, pues tendríamos que resolver una integral para hallar esa área. La integral va de a hasta b, es una integral definida de la función f mayúscula de x diferencial de x. Pero aquí nosotros sabemos, aquí en este tema, que tenemos ecuaciones paramétricas. Recuerden que tenemos x igual a f de t, y igual a f de t, y sabemos entonces que debemos de tener nuevamente un intervalo de a, bueno, sería de alfa hasta beta. Ese sería nuestro nuevo intervalo. Entonces es posible definir una fórmula para calcular el área utilizando la siguiente regla del cambio de variable. Nosotros aquí, ustedes pueden identificar y, tenemos aquí la función y, que es una función de x, luego tenemos la diferencial de x, y sabemos que esto debe de ser igual pues de alfa hasta beta. Si ustedes observan y, aquí en este caso y, vean, es igual a g de t, por eso escribimos g de t, y luego para hallar la diferencial de x, tenemos que derivar o hallar la diferencial aquí de x. Y recuerden que hallar la diferencial de x implica pues tener que encontrar la derivada de la función f de t, diferencial de t. Por eso este término lo coloco aquí y tengo ya mi integral para las ecuaciones paramétricas, para poder encontrar áreas. Ustedes saben bien que sería correcto también expresarlo de esta manera, pero como estamos trabajando ecuaciones paramétricas, la sugerencia sería trabajar con esta integral, o con esa que tenemos aquí, con cualquiera de las dos. Bien, ok, y aquí nos comentan si f de beta, g de beta es el extremo izquierdo. Si ustedes observan aquí, tenemos los límites de integración aquí de alfa hasta beta. Aquí tenemos nosotros al revés, de beta a alfa. Entonces ustedes ahí deben tener, revisar esa colocación del intervalo en este caso. Ustedes van a elegir este integral con este intervalo. Les recuerdo solamente que beta sea el extremo
izquierdo. Bien, entonces, pues tenemos aquí el ejemplo 12, el cual se nos pide determinar el área de la región que está debajo de uno de los arcos de la cicloide. Nuevamente recordando la cicloide, recuerden que encontramos sus ecuaciones paramétricas x y y. Para x es esta ecuación y para y sería esta ecuación. Entonces, teniendo en cuenta estas dos ecuaciones, le corresponden a la cicloide, pues necesitamos nosotros encontrar el área. Pero hallar el área de la cicloide implica lo siguiente, que solamente voy a analizar una pequeña curva o una cicloide de curva, el arco de curva de la cicloide, que ustedes pueden observar en esta parte. Entonces voy a calcular solamente una, que sería todo el área que está sombreada, que va de 0 a 2pi por r. Recuerden que a pesar de que nosotros vemos solamente la mitad de una circunferencia, ustedes saben bien que es creada a través de una rueda. Y esta rueda, recuerden que una rueda, pues tiene un ángulo de 360 grados, y si nosotros lo comparamos con radianes, sería de 2 pi más o menos, que sería esta parte. Recuerden que aquí sería pi. Media vuelta es pi, otra media vuelta sería 2pi. Entonces por eso definimos de 0 a 2pi. Bien. Bien, pues entonces vamos a intentar resolver esta integración del ejemplo número 12 para encontrar el área de esa cicloide.